¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Bienvenidos. Seguimos con matemática con el tema de regla de Ruffini y teorema del resto. División por Ruffini o división sintética. La división de un polinomio p de x entre un binomio de la forma x más menos a se pueden realizar aplicando las reglas de Ruffini. Tenemos aquí 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 4x menos 5 dividido entre x menos 2. Trazamos la línea de forma vertical y horizontal. Ubicamos, si aquí tenemos negativo 2, ubicamos cambiado de signo. Entonces sería positivo 2. Los coeficientes, que en este caso es 2, negativo 3, negativo 4 y negativo 5. Son los coeficientes del dividendo, que es este. El cociente sería 2x al cuadrado más x menos 2. Y el resto es negativo 9. Teorema del resto. El resto de la división de un polinomio p de x entre un binomio de la forma x menos a es igual al valor numérico del polinomio en x es igual a. Esto es, p de a es igual al resto. Resto es igual al polinomio p de a. Ejemplo, después de aplicar la regla de Ruffini, comprueba el valor numérico p de x. Para x vamos a utilizar 2, positivo 2, coincide con el resto de la división. Vamos a comprobar nuestro ejercicio anterior. Entonces tenemos que hacer es solamente reemplazar todas las x. Hay que reemplazamos la x con 2 y calculamos el valor numérico. Entonces reemplazamos y calculamos y tenemos el resto, que es negativo 9. Quiere decir que nuestro ejercicio anterior está bien. Cuando el polinomio es incompleto, se coloca 0 en el lugar destinado a este término. Tenemos las actividades de evaluación. El número 1 dice: utiliza la regla de Ruffini para realizar la siguiente división de polinomios. Tenemos aquí x a la cuarta, 6x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 5x menos 3 dividido x menos 2. Aquí observamos que el polinomio está incompleto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 6x a la cuarta y pasa directamente a negativo 2 al cuadrado. Entonces lo que nos faltaría es x al cubo. En ese lugar vamos a ubicar el 0. Entonces tenemos 6, 0, negativo 2, 5 y negativo 3, que corresponde al término independiente. Trazamos de forma vertical y horizontal. Si aquí tenemos negativo 2, va a pasar a positivo 2. El primer coeficiente se baja, que es 6. Se realiza la multiplicación de 6 por 2, es igual a 12. Se ubica debajo del 0. Aquí observamos que tenemos que sumar, entonces es 12. Volvemos a realizar la multiplicación de 12 por 2 y es positivo 24. Aquí observamos que tenemos que restar porque signos contrarios se restan y lleva el signo del mayor valor. Entonces sería positivo 22. 22 por 2 nuevamente es 44. Aquí observamos que 5 tiene positivo y el 44 también tiene positivo. Entonces se suma y nos da 49. Este 49 nuevamente multiplico aquí y nos da 98. Aquí observamos que tenemos un negativo 3
y aquí un positivo 98. Quiere decir que hay que restar. Entonces, será positivo 95. Positivo 95 porque lleva el signo del mayor valor, que en este caso es positivo del mayor valor, que es 98. Entonces es 95 positivo. ¿Qué sería el resto? Ubicamos el cociente. Si aquí tenemos x a la cuarta, comenzamos con x al cubo. Entonces sería 6x al cubo. Aquí sería positivo 12x al cuadrado. Vamos descendiendo. Más 22x y el término independiente, que es positivo 49. Y el resto, que corresponde a 95. Bueno, tenemos el siguiente, que es el número 2. Calcula el resto de la división. Vamos a calcular el resto. Si aquí tengo positivo, va a pasar a negativo 4. Lo que vamos a hacer es reemplazar el resto es igual a P de A. Vamos a reemplazar todas las X que tenemos. Entonces, aquí observamos que tenemos 2x al cubo, x menos x al cuadrado, más 2x menos c. Entonces lo que ubicamos en vez de la x, o sea, reemplazamos todas las x con negativo 4. Reemplazamos y efectuamos y tenemos el resto, que es negativo 158. El 3 dice: aplica la regla de Ruffini para calcular el cociente y el resto de la división. Tenemos aquí el ejercicio y hay que observar si los grados o el polinomio si está completo. Bueno, observamos aquí que está completo. Entonces lo que hacemos es trazar de forma horizontal y vertical. Cambiamos el signo. Si acá tenemos positivo, va a pasar a negativo. El primer coeficiente se baja y es 2. Multiplicamos los signos, multiplicamos 2 por 3 y nos da negativo 6. Aquí observamos que tienen signos iguales. Se suma y lleva el mismo signo, sería negativo 11. Multiplicamos los signos, multiplicamos 11 por 3 y nos da 33. Aquí observamos que tenemos que sumar y es 37. Multiplicamos nuevamente y nos da negativo 111. Aquí observamos que tenemos que sumar porque signos iguales se suma y lleva el mismo signo, que es negativo 113. Entonces el resto sería negativo 113. Tenemos entonces el cociente. Si acá empezó con x al cubo, comenzamos con x al cuadrado. Entonces sería 2x al cuadrado menos 11x más 37. Y el resto, que es negativos 113. Seguimos con el b. Aquí observamos que el polinomio está incompleto, porque aquí tenemos a la quinta el grado y a la cuarta no tenemos. Tampoco tenemos al cubo y el por x tampoco no tenemos. O sea que hay que ubicarle el 0. Tenemos entonces 1, 0 que corresponde al cubo, que corresponde a la cuarta, al cubo y a la primera. Trazamos de forma vertical y horizontal. Si aquí tenemos negativo 2, pasa a positivo 2. Bajamos el primer término, que es 1, y realizamos la multiplicación de 1 por 2, es 2, y ubico debajo del 0. Realizo
nos da 2, multiplicamos 2 por 2, 4, efectuamos nuevamente y es 4, ¿verdad? 4 por 2 es 8. Aquí observamos que hay que restar porque signos contrarios se restan. Entonces sería positivo 7 porque lleva el signo del mayor valor. Se vuelve a multiplicar y es 14. El resultado final aquí es 14. Se vuelve a multiplicar 14 por 2 y es 28. Aquí observamos que hay que sumar 28 con 5, ¿verdad? Entonces el resto sería 33. Entonces tenemos el cociente que hay que ubicarle y el resto que es 33. Siguiente. Una de las dimensiones de un rectángulo es de x más 2 y su área vale x al cuadrado más 3x más 2. ¿Cuál es la expresión de la que representa la medida del otro lado del rectángulo? Entonces tenemos que usar el área base por altura. Lo que hacemos es transponer el opuesto, que sería la altura, área y base, que es lo que tenemos como dato, el área, y que dice que una de las dimensiones es x más 2. Entonces tenemos aquí, para realizar, lo que debemos hacer es cambiar el signo a negativo 2 y ubicamos para trazar de forma horizontal y vertical negativo 2 como dijimos, y el primer coeficiente se baja y se realiza la multiplicación nuevamente, siempre atendiendo los signos. Si aquí tenemos positivo 1 por negativo 2 nos da negativo 2. 1 por negativo 2 es negativo 2 y aquí observamos que tenemos una resta, entonces es 0 el resto. Entonces nuestra altura es x más 1. Calcula el valor de k para que sea exacta la división y tenemos los datos. Ubicamos 1, 2, negativo 7 y aquí 0 porque no se encuentra el término independiente. Trazamos nuevamente. Si aquí tenemos positivo 4 va a pasar a negativo 4. El primer coeficiente se baja y se vuelve a multiplicar, que sería negativo 4. Se observa qué operación se realiza y se efectúa. Nos da negativo 2. Se vuelve a multiplicar y es positivo 8. Se observa que la operación se efectúa y es positivo 1. Se vuelve a multiplicar y es negativo 4. Nos da negativo 4 por negativo 4 es 16. Nos pregunta el valor de k, entonces el valor de k es 16. El resto sería 0. Entonces, esto al transponer con k más 16 es igual a 0, nos da negativo 16. Hasta la próxima.